lo más alto del campo, desde su atalaya como sereno y vigilante, buscábamos la sombra tal cantarillos de agua pegado a la pared del viejo caserón. Al igual que estos, rezubábamos sudor en aquella mañana de vendimia en nuestra campiña y levantábamos nuestros raídos sombrerillos de paja para atrapar las escasas briznas de aire como infantes con cazamariposas. En la lontalanza divisábamos a los vendimiadores trasegar tijera en mano, como si operasen a corazón abierto entre las parras del viñedo. La mañana transcurre tranquila al rum rum continuo del chasquido errático de tijeras y navajas, de crujir de ramajes y voz labriega, de motores que levantan polvaredas cerro abajo. La pausa del cigarro, una conversación fútil y de escaso calado, alguna que otra reivindicación y vuelta al tajo. En el desdentado pozo agudizamos los sentidos para catar viandas y diversos comistrajos, que achuchábamos con tragos de vino mientras divisábamos el final desde el del descanso en el fondo de la botella. Al apuro de la última calada, ya estaban los entendidos en la materia al corte sistemático de los racimos de uva. El asoleo, el de la uva, colmaba el patio empedrado de la casa de viña, aumentando así su concentración de azúcar para vinos dulces. El lagar funcionaba a todo pulmón, encerrando toda una vida de sapiencia bodeguera. En el último suspiro del minutero se guardaban azadas y navajas, canastos y cántaros, y el personal enfina el camino de vuelta a la casa. La jornada se evapora al caer la tarde, y en estampa costumbrista, hombres y recuas de acémilas encaran el camino al descanso del guerrero. El campo se queda vacío mientras el viento arrecia entre las parras viejas, levantando los manteles como después de una comida. Ya no buscábamos la sombra a la vieja pared del caserón, ahora aprovechábamos los últimos rayos de calor mientras observamos al paso inexorable del tiempo. En la viña, tan excelsa, tan nuestra. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa hablamos de investigación, hablamos de historia, hablamos de la cultura del vino con mi buen amigo Pepe Cabral Fernández. Pepe, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Buenas tardes, buenas noches y gracias por tu ofrecimiento. Nada, gracias a ti, Pepe. Son muchos años de investigación, muchos años de trabajo, de oficio, de sacar todas esas viejas historias sobre nuestra vitivinicultura, ¿no? A los que nos gusta, pues es un mundo realmente apasionante. Vamos a empezar este primer bloque, si te parece, Pepe, hablando de esa investigación en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, ¿no? Porque vale, creo que es para ti una fuente primordial y un sitio donde consigues una información valiosísima, ¿no? ¿Qué te lleva a interesarte por ese archivo y por su documentación? Pues mira, la primera vez que yo vengo a visitar el archivo fue por una obligación de Estado, digamos, porque yo era entonces delegado provincial de Agricultura y estábamos con la intencionalidad de hacer el enarenado de las marismas de Montalgaida para después facilitar la transformación en regadío a través de la costa noroeste y tener los regadíos de Montalgaida, como están actualmente. Y el Pinar de la Dinamita pertenecía a la duquesa de Medina Sidonia y además se estaban sacando de manera furtiva la arena para hacer los enarenados, y nosotros lo que pretendíamos es, desde la administración central y autonómica, configurar una oferta que fuera satisfactoria en cantidad sobre todo, y como no lo teníamos, porque nosotros estábamos utilizando el Pinar de Tarelo, lo que hicimos es venir para ver cómo, digamos, sacábamos la arena del Pinar de la Dinamita. Entonces hablamos con la duquesa Isabel, vine yo a hablar con la duquesa Isabel, con una característica que tenía esta mujer, que era muy especial, muy inteligente, muy viva, muy especial. La verdad es que conmigo teníamos bastantes afinidades en un principio. Y venía yo con el jefe provincial de lo que entonces era el Herida,
el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, que era el que se encargaba de la transformación de las marismas con el arenado al regadío. Y íbamos los dos y cuando llegamos, dice, ¿quién es el delegado? Usted, tú. Dice, pues tú te quedas aquí, pero el otro ya se puede ir. Nos dejó frío, pero bueno, seguíamos su pauta y eso fue la forma de decir, aquí el que manda soy yo, definitivamente marco la pauta. Claro. Y me enseñó de pasada, las características del archivo y qué es lo que ella decía que tenía en el archivo. Vale, yo me quedé con la copla, yo seguí con mi labor de delegado, viviendo en Cádiz y tal, pero cuando me cesan de delegado, yo vengo a vivir a Sanlúcar de Barrameda, precisamente, La Jara, que ahí sigo viviendo, ya hace más de 30 años, y había yo terminado en ese momento el doctorado en Historia en la Universidad de Cádiz, y lo que hago es decidir investigar lo que hay en el archivo. Entonces, pues yo tenía las puertas abiertas, sin necesidad nada más que de decírselo a la duquesa Isabel. Claro. Y a partir de ahí, pues más de 30 años investigando de manera discontinua, eso sí. Primero estaba interesado por los temas de Trebujena y los temas de la vitivinicultura en general, pero después ya vi el filón que había y me di cuenta que el archivo particular y de cualquier género más importante sobre vitivinicultura en el marco de Jerez estaba aquí, en Sanlúcar de Barrameda. Y desde entonces te estoy registrando datos con valor histórico para el conocimiento y divulgación. Y divulgación, lo sabemos. Yo sé que esta pregunta que te voy a hacer es una pregunta difícil, ¿no? Porque habrás visto centenares y centenares de documentos, pero ¿qué documentos relacionados con la vid, con nuestra agricultura, con nuestro campo, con el vino, te han resultado más impactantes de esos documentos que tú has dicho, oye, esto es un verdadero tesoro y esto es una vía nueva de investigación antes nunca tocada? Pues lo principal es ver la importancia económica de la vitivinicultura. Sanlúcar y todo el marco de Jerez no era nada sin la viña y el vino. No ya el valor poético, sentimental, histórico del vino, si quiere hasta evangélico, no. Me refiero a la economía, lo que representaba la viña y el vino. Pilar fundamental de la economía. Pero el otro día vi una cosa que cuando hice la presentación hace unos días sobre el tema de plagas y enfermedades del viñedo en la zona de Sanlúcar del siglo XV al XVIII, me llamó poderosamente la atención que las autoridades no siempre coincidían en respetar lo que era la economía de Sanlúcar en este caso concreto, y daban más dinero para las carreras de caballos que para preservar la salud de las viñas de Sanlúcar. Un detalle, eso lo dice todo. Claro. Eso me impactó. Claro, es interesante, muy interesante. Oye, ¿has encontrado algún dato, algún episodio histórico de esta comarca que ha cambiado la visión tradicional de lo que conocíamos como el mundo de la bodega y el mundo de la viña? Hombre, yo lo que me estaba desvelando cada día que iba, recogía no una, sino bastantes cosas que para mí eran no solamente nuevas, sino que cambiaban, digamos, lo que se suponía que era la tradición vitivinícola. Claro, te lo pregunto, Pepe, porque suele pasar mucho en la historia, no solamente en la vitivinicultura, sino en cualquier rama de la investigación, la social, la costumbrista, la popular, la histórica, la patrimonial, de que hay una idea preconcebida y todos tiramos desde esa madeja, ¿verdad? Pero cuando alguien se atreve a volver a los orígenes, se da cuenta de que, oye, es que esto no era como lo había contado fulano Velázquez Gastelu, me lo invento. Es que hay algo más. Y todos los demás han ido por detrás siguiendo esas historias. Mira, a mí lo que me llama la atención es que la Casa Ducal de Medina Sidonia siempre se dio cuenta de la importancia de la viña y del vino. Las alcabas del vino, es lo importante. Las alcabas del vino y los impuestos que tenían los bodegueros por sacar o no sacar el vino. Y me llamó poderosamente la atención un refrán que ha salido después para la posteridad, que era que a quien Dios no le da hijo, le da sobrino. ¿Sabes de dónde viene el refrán ese? No.
Pues mira, una curiosidad malsana. El duque tenía 2 inspecciones en la bodega de todos los sanluqueños, incluso de los clérigos y de los, digamos, de la administración de justicia, que eran siempre personal más reservado, digamos, y le ponían un impuesto, ¿de acuerdo? Por lo que sacaba y por lo que no sacaba, ¿de acuerdo? Y entonces los clérigos estaban exentos. Entonces, una vez estaba bregando con su ecónomo, digamos, el duque, y le planteó que como había rebajado tanto el pago de las alcabras del vino por los impuestos de la tenencia en bodega y tal, y le dijo, por una razón muy sencilla, porque aquí el que no es clérigo tiene un sobrino que es clérigo. Es que lo ponían, claro. Sobrino. Claro. Claro. Oye, Pepe, ¿tú crees que eso que acabas de contar... Es un anecdotario, pero... Sí, pero eso, por ejemplo, esa información sobre el ducado de Medina Sidonia con su trazabilidad y comercio con la vitivinicultura del momento, ¿pueden ser los pilares antiguos del antiguo gremio de vinatería que se conocieron siglos después? El gremio de vinatería puede ser, pero yo lo veo más desligado de la Casa Ducal. Lo veo Sí, más ¿no? desligado, sí. Sí, pero Me como parece hablamos de que esas tasas, de esas... el gremio de vinatería, yo creo que hubo un momento en el que en Medina Sidonia se muestran muy reacios a que el duque mande de aquí el vino, no sé por qué, y entonces hay una especie de posicionamiento de las comunidades, ayuntamientos y demás de la época para decir, bueno, pues para aquí no va a entrar el vino que hay aquí, será el primero que se venda y no va a entrar ningún vino. No entra vino de No fuera. entra vino de fuera. Y eso, que lo inició, digamos, la Casa Ducal, tenía 2 excepciones. Para las viñas, que estando aún en términos que no sea de Sanlúcar, sean de sanluqueños o del duque, que, por ejemplo, Burujena, que era la viña referente del ducado de Medina Sidonia, estaba en términos de Jerez. Es más, Burujena fue un lugar, como fue Monteagudo, por ejemplo, un lugar. Quiere decir que era lo próximo a una localidad, a un pueblo. Sí, como una pequeña pedanía. Efectivamente, digamos que sería una pequeña pedanía, no, algo más que una pedanía, porque como una pequeña pedanía empezó siendo Trebujena, ¿sabes? Que era, digamos, como una barriada fuera del término municipal, importante. ¿Y por qué te digo esto de la... Se me ha ido el santo al cielo, pero... Sobre el gremio de la vinatería. Sobre el gremio de la vinatería. Entonces, cada uno, en su fundus, digamos, empieza a acercarse y a defenderse de sus intereses propios. Y tanto Sanlúcar como Chipiona, como Rota, como Jerez, hacen lo propio que hizo Sanlúcar en su momento. Claro, cada uno tiene sus normas, ¿no? Esas normas de no almacenamiento, de no entrada de vinos foráneos, de no... Claro. La importancia en Sanlúcar de la conjunción de intereses para una defensa común se hizo más bien a través de la defensa para tratamientos costosos en la vitivinicultura, entre plagas y viñedos. Entonces, ahí sí anduvieron celosos y, digamos, el municipio se gastó perras en determinados momentos y ayudaba a aquellos que no tenían. Claro. Pepe, para cerrar este primer tramo de investigación en el archivo de Medina Sidonia, tengo una pregunta que me interesa, que es, dentro de todos esos aspectos, ¿no?, que estás estudiando dentro del archivo sobre la vitivinicultura clásica andaluza y sanluqueña, ¿qué temas piensas que quedan todavía pendientes de estudiar en profundidad? Uy. Yo creo que, por ejemplo, los temas de exportación de vino, de sacar vino. ¿De dónde salían? ¿Por dónde salían? ¿A dónde iban? ¿Importe? ¿Quién los recibía? Si nos vamos al siglo XIX, estamos perdiditos, ¿eh? Independientemente, claro. Pero perdiditos, no hay listas de exportaciones ni litros de ningún tipo. Claro, se pierden ya, se pierden. Es que no hay, porque es gracioso, porque... Pero ¿sabes por qué se pierde? Pienso yo. Porque sale, digamos, lo que sería la frontera que pone Lebrija y la frontera que pone Sevilla, ¿eh? Y la pérdida de espacio que servían para vehicular
el tránsito de vino, como el canal del Churrete, que desaparece y se vehiculaba el vino con Huelva, de Huelva para acá. Hay poca información, en cambio, por ejemplo, nos vamos a ciudades exportadoras de vino, propiamente dicho, como Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, y sí existen esas listas de exportación con esos litros, esos hectolitros, y dependiendo de los puertos. Pero de Sanlúcar está muy difuminado. Se ha descubierto algo ahora, que lo ha hecho Guadalupe desde la Universidad de Cádiz, pero, oye, ahí hay un vacío enorme. Es que el tema no se ha tratado tanto en lo económico como en lo menos consustancial respecto a la economía, que lo ha tratado muy bien el amo, Antonio Moreno Llero. Sí, sí, claro. La trata estupendamente. Los temas de exportación, no solamente de vino, sí, pero no ha cuantificado, le faltan muchos datos, la ha hecho de una manera genérica junto con otros equipajes, digamos. Pepe, la vitivinicultura del Marco de Jerez durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Sé que esto es un tema que nos daría para hacer 10 programas de televisión, ¿no? Pero sí me gustaría esas pinceladas, porque para los que nos estén escuchando de fuera, Pepe, ¿cómo se estructura la producción y comercialización del vino en el Marco de Jerez durante esos siglos, durante el siglo XVII, XVIII, por ejemplo? Sí, mira, pues esta está la casualidad de que yo, preveyendo un poco que podían ir los tiros por aquí, me he traído, que te dejaré para que haga una copia después, porque me parece sumamente interesante, una información sobre, que se llama diferencia entre vidueños y uva. Tratado de las viñas del término de esta ciudad de Sanlúcar de Barrameda, especies de uva que se crían, calidades de tierra en que están situadas, modos de preparar estas para plantarlas, métodos de labrarlas, últimamente el de hacer la vendimia y crear los vinos, diferencias de vidueños y uvas. Qué interesante. ¿De qué año estamos hablando, Pepe? Estamos hablando de 1784. Sí, salió un tratado por esa época de vino. Sí. Eso es. Modos de preparar la tierra para plantar la viña, modos de poner los plantones, modos de poner las viñas desde el segundo año de plantada y después de criada, modos de labrar las viñas, poda de las viñas, modos de castrar, de cavar las viñas, de vinar, segunda labor, ahorquillar las viñas, con mucho detalle. Viñas que se llaman revisar las viñas o revirar. Qué curioso, vamos a ver. Método que se observa en esta ciudad en vendimiar las viñas, pisar la uva, depositar los mostos y administrar los vinos. O sea, esto te lo voy a dejar para tu uso y posterior divulgación si procediera. Muy bien. ¿Sabemos quién es el autor del tratado? Seguramente sería... Porque estaríamos hablando de un tratado anterior, por ejemplo, al de Esteban de Botellier. Esteban de Botelú. ¿O Botelú? Botellier. Bueno, sí, algunos dicen Botellier. Exactamente, ahí yo lo he escuchado de varias formas, con lo cual el francés mío es de andar por casa. Es que Botellier sería de botellero, y Botellier es botellero. O Botelú. En francés es Botelú, mejor Botelú. Esto te lo dejo para... Muy bien. Y fíjate tú, has preguntado antes por el devenir de la vitivinicultura, y te voy a leer la ordenanza del campo en 1593, ligeramente. Dice que todos los vecinos de esta ciudad que tuvieran viña no puedan traer canastas de agrás. ¿Sabes lo que es el agrás? Yo te lo voy a aclarar porque yo hasta hace muy poco... Yo conozco que había licorería que se hacía con agraz y jarabes de agraz, pero no sé si estamos hablando de lo mismo. El agraz es la uva recién pisada. Pues entonces es lo mismo. Que es agria. Agria, claro, se hacía licorería de agraz en Sanlúcar. Sí, claro. Muy importante. El padre Sarmiento dice, te estoy anticipando acontecimientos, o decía, mejor dicho, que la mejor característica para hablar de una variedad de uva es saber los usos que se pueden hacer de ella. Y hablaba, después lo pongo yo por ahí, de la uva Pedro Jiménez. La uva Pedro Jiménez se utiliza para agraz, para soleo, pues es importante, ¿no? Dice, no puedan traer canastas de agraz a vender si no fuere con cédula de corregidor o diputado, la cual dicha cédula le valga por toda la temporada, con que todas las veces que trajere el dicho agraz de sus viñas, traiga la cédula consigo la persona que la trujere, pena de 600 maravedí y el agraz perdido, y porque esta ciudad es abierta por todas partes y no se puede prevenir tener guarda para todo,
Ni la justicia puede ser a todo presente, de cuya causa suceden muy ordinarios muchos daños y robos y hurtos en las dichas viñas, y para evitar estos daños, además de la dicha cédula, tenemos que recordar que quién pone puertas al campo. Bueno. Pero el ducado de Medina Sidonia intentó en la zona de Doñana, intentó poner viñas y las llegó a poner, pero fracasaron. ¿Sabe por qué fracasaron? Porque el ganado entraba. Entonces, para evitar claro. Que el ganado entrara, se comieran la uva y se comiera la cepa, incluso, y los brotes, hicieron zanjas profundas. ¿Pero sabe qué pasó? Pues se lo comieron otros bichos, claro. Que no eran los... Pues además, la tierra de allí es la misma que la de la otra banda, es la misma que la de aquí. Estamos hablando de arena, punto. La arena es curioso, pero la arena era el sitio adecuado para que la filosofera no prosperara. Eso es importantísimo. Tanto es así que mucha gente ahí se vieron engañados, porque los agrónomos de ese tiempo vinieron a decirle, por ejemplo, a los viticultores que regaran profusamente donde tuviera la arena y que le pusieran allí las viñas. Y eso no fue la solución. No fue la solución porque no eran productivas, no sabían. Eran las viñas que actualmente se denominan de... ¿Tipo de navazo? Los navazos. Claro. Los navazos, el ducado de Medina Sidonia, de esta zona, desde aquí a Chipiona, era un puro navazo. Claro. Un puro navazo. Tenía más de 457 aranzadas de navazo. Toda la zona donde yo vivo, las Garas y toda esa zona, puro navazo. También había, aparte de, por ejemplo, la tierra de Albariza, también se plantaba la uva en barro, en tierras de barro. En barro, sí, pero la categoría siempre era inferior. Albariza, barro, arena. Eran las tres categorías. La arena era la inferior, ¿no? La inferior. Bueno, esto está muy bien también, pero te lo voy a dejar para que lo copie, porque son libros del acta capitular de 1599, y está muy bien, hablando de la gra y de los temas que se hacían, y de lo celoso que estaba la gente con el viñedo, porque eso de quién pone puertas al campo, claro. Y ahí entraba todo el mundo. Claro. Entonces le hace copia también, muy bien. Si no te importa, nada. Seguimos. Bueno, ¿qué cambio experimenta el sector del vino en esta Baja Andalucía, Pepe, durante el siglo XVIII con la expansión de los mercados internacionales? Es un tema que habéis tocado, ha tocado Javier Mardonado, con esa expansión, con la formación de ese capitalismo, aunque eso es un poquito más hacia adelante, pero hay una expansión enorme y eso afecta profundamente a Sanlúcar. Sí. Hasta el día de hoy, digamos que son sus pilares históricos. Hombre, la producción de uva y vino en Sanlúcar y de vinos, digamos, con resonancia, no empieza hasta el siglo XVIII aquí. No empieza hasta el siglo XVIII. Antes se habla, no obstante, se habla de la manzanilla. Yo le he hecho una pequeña corrección al que fue mi director de cátedra, porque él habla de una fecha de que habían abierto los montañeses en Cádiz, ¿no? Habían abierto el primero, y lo puso en fecha de mediados de junio en adelante, y yo lo situé el 4 de junio. Había una fecha, si no me equivoco, que era en 1784, por un tal Jiménez Barbudo, que sí. Había exportado vinos a Montañés, o vendía una serie de vinos manzanillas a los montañeses de Cádiz, y esa parece que es esa primera referencia, lo que no sé si tenemos datos anteriores a 1780. Diversos nombres y eso, pero no. Dice, yema blanco, esa exquisitez era la que se lleva a la iglesia. Bueno, ahora hablaremos sobre cada una de las producciones de Sanlúcar. Oye, ¿qué papel desempeña Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María y en menor medida otras localidades como Rota, Chipiona o Trebujena en el desarrollo de la actividad vitivinícola de la época, Pepe? Importantísima. El núcleo principal seguía siendo Jerez. Jerez siempre ha sido el núcleo principal en extensión, pero Jerez después tiene la suerte de localizar allí gente que se interesan por el vino de Jerez, lo que son los domés principalmente. Hombre, se crean los grandes núcleos bodegueros, tenía puertos de exportación directo como Cádiz, Puerto de Santa María. Pues. De eso tú puedes decir mucho. Bien, entonces, lo que quiero decir es que
era un elemento nuclear importantísimo. Era como si fuera la capital de la provincia, a esos efectos, por supuesto. Claro, claro. Y además tenía la reseña histórica de su desenvolvimiento por el Guadalete, no olvidemos, Claro. que también, porque Jerez exportaba mucho por el Ventus, por Trebujena, a través de Monteagudo, hay por ahí un pozo, que era el pozo de Monteagudo, que por donde pasaban todas las... Me lo he traído porque me costó trabajo encontrarlo. Este pozo. Por ahí pasaban todas las mercancías que iban a donde fuera. A donde fuera, pues tampoco se sabe, pero pasaban por ahí. O sea que es un pozo existente todavía, por Sí, supuesto. sí, sí, sí. Interesantísimo, ¿no? No tenía constancia. Sí. Pepe, me voy a salir un poco del tema porque quiero saber tu opinión. 3 ciudades importantísimas en ese antiguo triángulo del marco del Jerez superior, como Sanlúcar, Puerto Santa María. Y tenemos 2 ciudades exportadoras desde principio, que es Jerez y Puerto de Santa María. Pero en cambio Sanlúcar, que inicia una tradición importante exportadora a principios del siglo XIX, termina siendo al final almacenista, se llega al final a convertir en un almacenista de grandes ciudades exportadoras como el Puerto de Jerez. ¿Por qué piensas tú que pasa eso, Pepe, o tu opinión personal? Pues mira, yo creo que los que hacían, a lo mejor es muy raquítica, digamos, la idea, pero es la que tengo. Los principales exportadores de vino desde el exterior, desde España, se localizan en Jerez y en el Puerto de Santa María. Correcto. Y entonces ahí crean una colonia de comerciantes. Y eso tiene sucesión a través del tiempo. Por ejemplo, yo te puedo abundar en una idea. El Pedro Jiménez, que tanto se dice, sale del Puerto de Santa María, de un señor que tiene una viña, cuando los monitos, los últimos, se van, alrededor, cerca de lo que era actualmente en la Plaza de Toros, 1268, Pedro Jiménez, y de ahí viene el Pedro Jiménez. Pero es que la gente de Trebujena, cuando había una catástrofe vitivinícola, que era casi todos los años, porque muchas viñas eran cesión del duque o eran, digamos, trabajadas de manera indirecta, o sea, para sacar el provecho para el duque y el trabajo y el poco beneficio para la gente que lo trabajaba, como siempre. Pues ¿sabe lo que ocurría? Es que esto es curiosísimo. Lo que ocurría es que había siempre una excusa para que no sufriera con los gastos el duque de Medina Sidonia. Y decía, la gente de Trebujena es que soy muy cortito de idea, lo decía de otra manera, claro. Decía, en vez de dedicaros solamente a cultivar, ¿por qué no os dedicáis a vinificar? Y era verdad. ¿A qué, perdón? A vinificar. Ah, a vinificar, a hacer el vino. A hacer vino. A hacer vino como hacen en el Puerto de Santa María. Pero es verdad. Tal es así. No, es verdad. Fue una verdad rotunda. Que en Trebujena, además, los extranjeros, que eran gente de irlandeses, vienen aquí, en la época de Arizón y eso, sí, y desde Trebujena se van al Puerto de Santa María. Y entonces empiezan a colonizar ese tema. La gente de Trebujena, a través de los Strands, que curiosamente tenía una calle en Trebujena dedicada, que era transversal, le exportan a través del Puerto de Santa María. Empiezan a exportar a través del Puerto de Santa María. Pero claro, al final Trebujena, que es tierra de viñedos, con una tradición vinícola antigua, al final termina, digamos, que difuminada en el tiempo, porque no tiene un arraigo. Sí. No tiene un arraigo, porque, por ejemplo, Chipiona en menor medida, pero Chipiona tuvo una importancia en el siglo XIX muy grande. Sí, pero tiene su moscatel. Exactamente, y la tintilla en rota, es fundamental para la historia, y además tú te vas a los grandes libros de la vitivinicultura clásica y la tintilla es importantísima, incluso vinos de Chiclana, incluso vinos de Puerto Real, y vinos de Cádiz, por supuesto. Trebujena no, porque ¿sabes por qué? Porque es el mosto. Entonces yo le digo, el hijo de un dios menor, y estoy haciendo ahora el cuadernillo del mosto. Sí, vamos a tocar el tema del mosto. De esta forma te voy a leer algo, sí, claro. Para que te haga un poco la idea, ¿no? En la presentación. Yo digo, la angula es a la anguila como el mosto
es al Jerez, hoy la manzanilla, fíjate tú, si lo leemos de categoría. Dice, porque así lo creo. Este libro pretende ser una reivindicación de los derechos históricos del mosto de Trebuena. Y para ello, a través del legado documental del archivo de la Casa Ducal, he querido hacer presente la importancia que dicho vino tuvo, retuvo y tiene respecto a la cultura del vino, sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Este vino joven, en crudo, sin filtrar, fresco, verde y de sabor amargujeante, servido en copa o vasos, ¿qué más da? Lo importante es ser bebido en compañía, compartido con familia y amigos, que hacen más placentero su disfrute y que nos procura la felicidad, a veces hasta con mayúscula, y en el momento presente en el que se está dirimiendo el futuro de este cultivo, ya sea por no haber relevo generacional que se ocupe de estos quehaceres con amor y celo, ya sea por lo no rentable del mismo, es por lo que nuestra dedicatoria la vamos a referir a favor de aquellos pertinaces, amantes, cultivadores de viñedo, que con su sabiduría y cariño, respecto al viñedo primero y después en esas bodegas garajes, jarras de cristal en medio de la mesa, se acompaña de una básica y primaria gastronomía, pan y aceite, que contribuye a la persistencia de una cultura milenaria transaccional, que ha persistido a través de los tiempos y que nosotros todos, al menos todos los trebueneros y los amantes del buen vino mosto, debemos conservar. Y entonces ya empiezo sacando, bueno, lo que dice, lo que es el vino joven y tal, lo que dice el CORDE, el Corpus Diacrónico Español, sobre el mosto, ¿no? Dice, aquella misma mesura de mosto, sacando todo el mosto, 1250. Hasta que es la primera vez que aparece. Es que te lo iba a preguntar ahora. 1250. Ya. De las uvas, echando en las uvas la agua. Las uvas, echando en las uvas la agua. Escucha, párate ahí un momentito. Eso, ¿sabes? Echando dice, echando aquella misma en uva las mesura aguas de mosto, aquella misma mesura de mosto, sacando todo el mosto de las uvas, echando de las uvas el agua. ¿Sabes lo que significa eso? A mí lo que se me vino a la memoria, yo había sido tres años monaguillo y hasta hace poco pues no era tan agnóstico como ahora, pero respecto al vino me he convertido en agnóstico. La boda de Caná. La boda de Caná no es más que eso. Jesucristo, que tenía poderes extraordinarios, claro está, se ve acosado por su madre, sobre todo cuando le dice, hombre, para dejar a esta gente sin vino. Entonces recurre al poquito vino que había quedado, que era de mucha graduación, se nota, y le echó agua. Entonces, después, aquí se hizo un vino que era muy preferido y que el Toto Barbadillo hablaba de él como el aloque. El aloque no era otra cosa que el agua con vino. Un vino rebajado. Un vino rebajado, pero que empezó siendo en realidad el vino blanco con el vino tinto. ¿Y eso que tiene algo que ver con el aguapié? No, el aguapié es el nombre, digamos, castellanizado. Claro, de la pizza, ¿no? Exacto, exactamente. Sí. Y después del aguapié tiene otro nombre. ¿Espirriaque? El espirriaque es peor, ¿no? El espirriaque es lo último. Nietos. Ah, mira, eso no lo sabía. Los nietos. Los nietos. Es la categoría. Oye, Pepe, pasamos unos momentos a publicidad y arrancamos con el mosto de Trebujena. Vale. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de esa historia de nuestra vitivinicultura con Pepe Cabral Fernández. Pepe, vamos a arrancar con la historia, con esa evolución del mosto de Trebujena, que habíamos dejado la primera parte del programa ahí. Has dicho un dato interesante, y si no me equivoco la fecha era 1215, la primera referencia que tenemos en papeles sobre el mosto. 1212. O 1212. O sea que estamos hablando de una referencia de un vino con bastante tradición en el tiempo, ¿eh? Sí. Para ser más claro, espera un momentito. 1250. Porque la primera no se dio por válida. 1250 es cuando se certifica. 1250, pues... Sí. Imagínate. Siglo XIII. Exactamente. Estamos hablando de una... De la Baja Edad Media.
de la Baja Edad Media. Oye, ¿qué características te diferencian tradicionalmente al Mosto de Trebujena de otros vinos jóvenes de la comarca, Pepe? Mira, vamos a hablar un poco de biología y de ecología. Las características de un vino viene dado no solamente por la planta, el portainjerto, la variedad, el cultivo, viene dado también el tipo de tierra, el cultivo más o menos esmerado y la situación geográfica. O sea, eso es, como diría el cantao flamenco jerezano, que decía, tiene que estar sometido a los vientos de poniente y de levante, ¿verdad? El buen mosto tiene que estar. Entonces, aquí mismo en Sanlúcar, la diferencia es notable. Una bodega que esté arriba, en Barrio Alto, no tiene sí, la las manzanilla mismas características lo canta a la legua. a la legua. ¿Sabe por qué? Porque la humedad y la temperatura son diferentes y los vientos diferentes. Además pasa igual con el fino de Jerez del Puerto. Eso es. La diferencia. ¿Cuándo empieza a diferenciarse el vino de Jerez de la manzanilla? Porque tú no sabes que tenía el mismo, se le conocía de la misma manera. Hombre, y las uvas estaban en los mismos predios para uno y para otro. O sea, que estamos hablando pero ¿sabes cómo se llamaba el vino? ¿Cómo? Vino blanco seco. Vino blanco más seco de Jerez y menos seco de Sanlúcar. Esa era la definición. No había otra definición. No se decía fino ni nada, todavía no estaba inventado. Cuando tengo que hablar sobre el vino de Jerez, que será otro cuadernillo, tengo que hablar de eso. Blanco seco, muy seco, y menos seco, Sanlúcar. Claro. Luego, estamos hablando que es no solamente genética y medio ambiente, claro, además de cultivo. Claro que sí, claro. Y ahora cultivadores, porque ahora, por ejemplo, el tema de la poda, se está cambiando la poda como sistema tradicional de vara pulgar al doble guyot francés, doble vara. Y nadie dice nada. Y el Consejo Regulador no ha dicho nada al respecto todavía. Es que no saben podar. Cuando hablamos de vara y purgar estamos hablando de la pura tradición. De sabiduría. Que ya habló en su momento Esteban, habló Simón de Rojas Clemente, etcétera, etcétera. Pero es que tiene... yo que he hecho indagación y que he cultivado vino para hacer viña, para hacer vino ecológico, es que tiene su fundamento. Porque hay un principio que yo determiné que era el rey, que para la ecología en el viñedo, para como en todos los sitios, pero en el viñedo se tiene que hablar de resiliencia, tiene que ser una planta resiliente. ¿Y qué es la resiliencia? La capacidad de un organismo de superar sus propias adversidades, de un organismo o de un sistema. ¿Vale? La R, la E, equilibrio. El equilibrio es el que tiene la cepa cuando un año te da carga aquí y el otro año te lo da aquí, para no desequilibrar, digamos, las producciones. Pero es que tú dices, no pasa nada. En vez de una viña 20 años, te queda con una viña 8 años. Y las viñas tenían que durar antes. Claro. Tenían que durar. Porque no había la facilidad para hacer las cosas como hoy. Y la prontitud en pasar, llegamos a ser de cultivada a productiva. Ahora se pone, el segundo año ya está produciendo. Claro. De antes había que esperar hasta 5 años. Claro. Y por último, el rey, resiliencia, equilibrio e intercambio. ¿Cómo pretendes tú que te dé 12.000 kilos una hectárea de viña si tú antes no la has metido? Comía, como diría un castizo, para poder dar esos 12.000 kilos. Y tú tienes que abrir la nevera y renovar la nevera, tirar de la nevera, que es el suelo, principalmente, y también la propia cepa, a través de los foliares y demás. Pero es que tiene que haber un equilibrio. Y la gente, pues no sabían lo que tenían en el suelo. Y cuando no se hace un análisis de suelo, no sabes si hay un subterráneo, hay una hondonada o aquello está repleto de cemento armado. Eso es fundamental. Nosotros hicimos un papel importante y está cuajando. Ahora mismo hay una labor, la gente de Trebujena que hace mostos diferenciados, como el Piraña, que tú habrás escuchado, sí. y compañía,
lo hacen porque hacen viñedo ecológico. Claro. Y vino ecológico. Además tú en eso vienes ya de digamos, huerta. Nosotros el primer programa que hicimos fue con Entusiástica. Con Entusiástico. Entusiástico. Eso efectivamente, toda la botella. Y pasó después, bueno, fui el primer productor de manzanilla ecológica a través de Delgado Zuleta. Pepe, volviendo al mosto, ese mosto tradicional y familiar de antaño, ¿cómo crees que ha evolucionado con el tiempo hasta el mosto ya reconocido y que tenemos actualmente en Trebujena? ¿Cómo ha habido esa evolución? ¿Cómo la has visto? Pues muy lenta y o sea, casi sin hacer nada. O sea, que estamos hablando de ese mosto tradicional familiar, es el mismo mosto tradicional de ahora. Solo que no se hace pisando con los pies. Sí, hay una prensa hidráulica. Eso es, ya está. Lo demás igual, todo. Pero todo. No hay ningún cambio. La tradición hecha vino. Pero en su momento, ¿qué uva se utilizaba? Porque si nos vamos a los libros, por ejemplo, de Manuel No Barbadillo, solamente era la palomilla. Claro, estaba la Mantuo de Piras, la Castellano, la... Exactamente. Y es más, yo hice un pequeño ensayo cuando tenía mi viña, que la compré para eso, y la mezclé con Castellano y con Mantuo Pila. Y me daba un vino diferente, más sabroso, con un sabor, para mí, más exquisito. Pero los temas de vino... Es curioso, ¿eh? Hay gente para todo, como decía el Guerra, y también para los vinos. Yo le he dado, el otro día le di a tomar un Pedro Jiménez que me lo había regalado Paco Robles, de Montilla Moriles, que es, vamos, la excelencia a uno, y me dijo que tenía como glomérulo. Digo, coño, glomérulo, sí que dice que es pelotilla, granitos. Digo, será porque el fondo lo has movido y la vas a para arriba. La sedimentación. Normal. Pues eso te encuentras, te encuentras gente para todo, ¿eh? Hombre, claro, evidentemente. ¿Qué importancia social y cultural ha tenido el mosto en la identidad de Trebujena? Pues una identificación total para mosto, hablar de mosto es hablar de Trebujena. Dice, oye, pues mosto de Sanlúcar, el mosto de Lebrija, el mosto de Sanlúcar y de Jerez. Sí, pues no, por aquello que hemos dicho antes, es que Trebujena está junto al río Guadalquivir, y la mayoría de las viñas tienen esa exposición hacia las marismas y el río, pero además, porque hay muy pocas viñas que tiren para Jerez, muy pocas. Además, Pepe, tú lo sabes igual que yo, en todas las localidades productoras de viñedos se ha hecho vinos de todo tipo. O sea, se ha hecho el pajarete, se ha hecho la malvasía, se ha hecho la tintilla, se ha hecho las manzanillas, los Pedro Jiménez, los moscateles... No, se han hecho vinos de todo tipo, pero claro, cuando hablamos de tintilla, todos nos vamos hacia Rota. Y si nos vamos por excelencia de vinos de amontillado, se te viene a lo mejor a la cabeza Jerez, y si nos vamos de mosto, estamos hablando de Trebujena. Sí, pero por una razón muy sencilla, porque el mosto de Trebujena se sacaba incluso para el exterior. Se sacaba para Melilla un montón de mostos, digamos, y se sacaba en barcos para América. ¿Y por qué esa falta de bodegas en Trebujena en el momento de expansión del vino en el 19? Por una razón muy sencilla, porque no había gente con economía suficiente, porque eran todos pequeños viticultores, pequeños y si acaso medianos. Entonces, las cooperativas no existían todavía. ¿Y qué es lo que pasa? Porque estaban domeñados por la gente de Sanlúcar y de Jerez. Vamos, que digamos que se hacía el mosto, se botía en bota cuando no se bebía, y en se vendía la uva, Jerez se vendía la uva o se vendía el mosto igual. Claro. Pero el mosto recién hecho, digamos. Oye, ¿algún futuro para el mosto de Trebujena, Pepe, antes de cerrar este capítulo? Hombre, yo particularmente pienso que sí. Yo siempre saco la foto de... Lo que pasa es que el futuro siempre es muy lento. Al futuro se va muy lento. ¿Verdad? Yo saco la foto de cuando yo era más joven, era delegado, presentamos el mosto de Trebujena con el último alcalde franquista y Stephen Spielberg. ¿Eso es cuando se rodó El Imperio del Sol? El Imperio del Sol. Es que, curiosamente, la gente no lo sabe, pero yo sí lo sé. Es que Stephen Spielberg era astemio y dice, voy a hacer una excepción, voy a probarle vino. Esta era la sobrina de González Vía. Este era el alcalde de Trebujena y este era yo, algo más joven. Y este era Stephen Spielberg.
Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que dijimos, coño, esto lo coge cualquiera, un comercial mínimamente eso, y vale, a explotar. Y dije, bueno, pues a ver si hacemos algo. Entonces en ese algo entraba una reseña, dice, antaño al Ayuntamiento de Trebujena, el entonces Servicio Nacional de Trigo, le solicitó un terreno para situar un silo horizontal que sirviera a los agricultores cerealistas de la localidad para recoger el trigo producido. Habiendo perdido el monopolio del comercio de cereales, el entonces Servicio Nacional de Cereales, se podría pensar en revertir el dominio de la propiedad del bien, espacio y construcción que podría, debidamente acondicionado, ser una buena planta de embotellado para nuestras producciones de mosto de las dos cooperativas del futuro Altajara. En esa pretensión requerimos del presidente Juan José Burgaz la cesión y opción de compra de dichos bienes, que en la valoración de julio del 86 se calculaba un valor de 6,7 millones de pesetas. El planteamiento y las pretensiones, sin embargo, del ayuntamiento y su alcalde en esa época era la de poder hacer allí una plaza, con todo el trabajo y gestiones desplegadas, hasta que llegara a mano de Manuel Chávez, entonces ministro de Trabajo, y se facilitara la cesión, ya que la Dirección General de Patrimonio, según me contó Juan José Burgaz, el de los cereales, a tenor de la carta del alcalde en la que les ponía sus pretensiones, no lo tenía nada claro. El 9 de julio se comprometió a resolver el tema según nuestras pretensiones. El delegado provincial de Agricultura, el PSOE local y las dos cooperativas vitivinícolas del vino. El delegado era yo. Efectivamente, así procedió Patrimonio del Estado el 4 de septiembre del mismo año. Los plenos de las dos cooperativas se aprueban la construcción de la planta embotelladora para Mostresa, Mosto de Trebujena Sociedad Anónima. Esto fue una revolución. El 30 de septiembre del 86 le recuerdo al alcalde que debe ceder a las cooperativas el sitio y el local del SEMPA, Servicio Nacional de Productos Agrarios, el cual me jura que lo llevará al Pleno, recordándole a mi vez que se haga con arreglo a las disposiciones legales vigentes del BOE sobre administración local. Haciendo uso de mis prerrogativas, conecto con Eduardo Freire, enólogo de la Estación de Viticultura y Enología de Jerez, técnico de sobrado prestigio y amante de su profesión, que en enero de 1987 hará prueba con 2.000 litros de mosto de ambas cooperativas. Por fin el Ayuntamiento, el 7 de marzo del 87, cede sin más los terrenos y locales recuperados del silo. El 3 de junio se presentará el mosto Altajara al director de cine Spielberg, a pesar de ser abstenio, lo prueba, manifestando su satisfacción y la de todos los presentes. Al final, los terrenos de Mostreza se hipotecan a nombre de la Junta de Andalucía en noviembre del 87, ya con alcalde socialista. La obra la tomó la empresa Boschemi por 78.874.468 pesetas, a la baja sobre 92, y comenzaron las obras en enero del 88, aprobándose en la Comisión Provincial de Urbanismo el 11 del 12 del 87, y la primera piedra de Mostreza se coloca el 12 de febrero del 88, y el 24 de febrero del 89 se inauguró con la asistencia del consejero Antonio Barbadillo, los rectores de las 8 cooperativas existentes, el ayuntamiento y el presidente de la mancomunidad y del maestrito, era un líder campesino de comisiones obreras, que puso las notas desagradables respecto al consejero Manaute. Empezó a meterse con él. Se contratará al ingeniero agrónomo José Enrique García Arana, al que tendré un día sí y otros dos también conectados conmigo, ya fuera para solventar los problemillas con el INDO, Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, por las etiquetas, por el número de embotellador o el registro sanitario. Durante 2 años Mostreza marchará bien, a satisfacción, y tuvo en agosto del 90 los primeros traspiés, cuando se estropea la enjuagadora y se pierde la oportunidad de suministrar partidas de vino. 1.500 cajas ya comprometidas. A tomar, iba a decirlo, lo digo, sí, a tomar por culo, claro. Lo que era el futuro y el presente. Pero es increíble, ¿no? O sea, que se todo puede, hecho. Que, se pueda ir al traste por una enjuagadora. Marchando. Porque no se ponían de acuerdo las dos cooperativas. Ya. O sea, evidentemente no es la enjuagadora, es la... el falso punto de vista, o no tener punto de vista de futuro. Claro. Oye, tenemos encima de la mesa 4 cuadernillos y el quinto va a ser el del mosto de Trebujena. Danos unas pinceladas, qué es lo que nos vamos a encontrar en estos magníficos cuadernillos que me recuerdan esos cuadernillos de los años 80 de la historia local de nuestra Pues mira, ciudad. mi primer trabajo en la Dirección General de Investigación y Extensión Agraria en Salamanca fue de divulgador agrario.
Entonces, yo lo que hacía era hablar con la gente de Salamanca, en este caso concreto, allí se ponía la lenteja en surco. Y yo decía, coño, porque esta gente no pone en llano, que va a ser más productiva y la tierra lo soporta. No es que era tierra arcillosa, pero no era tierra mala, y era rica. Entonces, esa era parte de mi labor de divulgación para cambiar orientaciones productivas o orientaciones sobre mejoras de un determinado cultivo para una mayor rentabilidad en todos los aspectos. Entonces, era un divulgador. Cuando yo llevo ya más de 27, cerca de 30 años, registrando el archivo ducal de Medina Sidonia y tomando nota de él, dije, ¿cómo puedo yo pasar a la posteridad? No, sino cómo puedo dar a conocer parte de lo que he aprendido aquí. Claro. Entonces, lo primero que hice fue la viña y el vino de la Edad Moderna a través de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Ahí está referido. Que tenemos aquí encima de la mesa. Efectivamente. Y después dije, voy a utilizar mis dotes de divulgador y voy a coger y hablar de la manzanilla. Entonces el primero que hice fue de la manzanilla, el número 0, y aquí pues pongo todo lo que había sobre la manzanilla en el archivo ducal. O sea que aquí todo lo que hay en el archivo ducal lo traslado aquí durante los siglos XVI, XVII, XVIII y en algunos casos hasta el XIX, ¿vale? Eso es lo que comprende. Y hay cosas muy curiosas sobre la manzanilla, sobre la tentilla de Rota. Fue el ayuntamiento el que la patrocinó y me he quedado sin ejemplares, pero te traigo uno para que te quedes con él, con los 4. Muy bien. En la manzanilla creo que todavía se sigue vendiendo, y si no, en Delgado Zuleta, en la tiendecilla, tiene algún ejemplar todavía. ¿No? El número 3 era el Pedro Jiménez, que ha sido el que más trabajo me ha costado. El William Humbert es el patrocinador y me costó un trabajo enorme, porque he tenido que adivinar en algunos casos el origen del Pedro Jiménez, que como he dicho aquí, y reitero, no era de un soldado que iba a los tercios de Flandes, sí, como se suele esas decir. Historias que se cuentan de padres a hijos. Eso. Sino era de un señor que se llama Pedro Jiménez y que tenía una viña en 1268 en lo que actualmente está muy cerca de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Hablando ya de la misma manera de la importancia que tenía el viñedo en el Puerto de Santa María en esa época, ¿de acuerdo? Y el cuarto, que fue el que se presentó aquí con motivo de una charla que di en La Victoria, Plagas y enfermedades del viñedo en San Luque de Barrameda, que es una ilustración muy importante sobre las perspectivas de cómo se podía combatir las plagas y enfermedades, y cuando, como se ocasionaba en múltiples ocasiones, se combatía cosas que no se podían combatir y que no eran efectivas de ninguna manera y que se confundían. Claro. Se confundía la langosta, se confundía con la áltica, con la piral, y se confundía con todas las cosas que con el pulgón famoso. Ya. O las que entonces se llamaban cresa, y que eran por las plagas como la filocera en su momento. Oye, Pepe, tengo anotado, sabemos que has sido y eres técnico e ingeniero agrícola, ¿no? Sí. Oye, ¿tú por qué decides volcar tu vida profesional a esa rama? Bueno, mi vida profesional a esa rama y a la historia. Evidentemente, pero la historia la estamos tratando aquí ahora. Bueno, yo he hecho muchas cosas. Cuando yo estaba en Salamanca me licencié en psicología, o sea que yo soy psicólogo. ¿Eres psicólogo también? Claro, lo que pasa es que no ejerzo. Voy a contar una anécdota para que se vea mi modo de entender la psicología. Era una profesora catalana y era una asignatura que se llamaba Psicología Evolutiva. Y me dice, yo te voy a aprobar esta asignatura, pero espero que nunca ejerzas de psicólogo. O sea, te voy a dar el carnet de conducir, pero no quiero que cojan que conduzca, por si acaso. Te lo digo, y después de la licenciatura de psicología la terminé en Sevilla, porque me nombraron delegado y me quedaron 3 asignaturas, y entonces cambió el plan
y tuve que hacer 7, total que la terminé en Sevilla. Y después, estando en Cádiz, cuando me cesaron de delegado, teníamos ya infinidad de tiempo para mí. Estaba las 24 horas dedicado a ser delegado de Agricultura y me doctoré en Historia. Hice el curso de transformación y hice no solamente la licenciatura, sino que después hice el doctorado sobre espérate que me acuerde, el olivar gaditano durante la época moderna, que fue premio extraordinario fin de carrera también. Qué interesante. O sea, sobresaliente cum laude. Bueno. ¿Y qué más después? Después hice un ¿cómo se dice ahora? Un doctorado, no, un máster sobre vitivinicultura en climas cálidos, también de la Universidad de Cádiz. Eso va a venir muy bien para el cambio climático, ¿verdad? Sí, te puedo decir, como sé que va a ir la pregunta por ahí, te puedo decir que la vendimia en el siglo XVI se hacía a partir del 23 de octubre del siglo XVI. En el siglo XVII se hacía a partir del 20 de septiembre. Y así se llevó el siglo XVIII y parte del XIX. Pero ahora se hace del 1 al 5 de agosto, ya se está vendimiando. ¿Eso qué dice? Pues dice que el cambio climático es un hecho. Claro. Y además eso lo vemos todos los días. Y sobre todo los agricultores lo ven. Los agricultores lo ven. Lo ven, y tanto, ¿no? El que no lo ve muchas veces es el que quizás está en un despacho en la oficina con corbata o sin corbata, pero no ha pisado aire acondicionado no ha pisado el campo en su vida, ¿no? Oye, ¿cuáles son los principales efectos que puede tener el cambio climático en nuestra vitivinicultura? Pues mira, lo primero que habrá que ver la aclimatación de nuevas variedades. Es interesante eso, ¿verdad? La aclimatación de nuevas variedades y sobre todo tiene mucha importancia el que habrá que elevar la altura de la cepa, que ya se está haciendo de hecho con el cambio de poda. O sea que aquí nos estamos adelantando en ciertas cosas, sí, como esa que te estoy diciendo. Por lo demás, yo creo que ir al cultivo ecológico, y el cultivo ecológico se adapta a todos los tiempos. Haga calor, haga frío, llueva o no llueva, claro. ¿De acuerdo? Y eso supone cambiar las reglas de juego totalmente. Pero además no solamente el calor extremo, sino también, por ejemplo, la falta de lluvias o las lluvias torrenciales. O sea que es lo que tú dices. Yo muchas veces pienso que habrá un momento en que quizás tengamos que tirar de los tratados de vitivinicultura del siglo XVIII y volver a rescatar esas variedades antiguas y esa manera de hacer, incluso para intentar aclimatar la vitivinicultura actual. Sobre variedades de uva hay que trabajar, claro, mucho. Pero yo creo que es el sistema productivo el que tiene que cambiar. Cambiar un sistema productivo anquilosado, nada más que en los temas económicos y sin muchas luces, requiere un cambio a cultivo ecológico. El cultivo ecológico es igual o más productivo por hectárea que el tradicional, pero se paga 2 y 3 veces más caro. Yo hice un cálculo hace unos años, yo tenía la viña desde el 2010 hasta el 2023, que la vendí, de lo que yo había ganado y lo que habían perdido aquellos que sin ser viticultores en ecológico vendían su uva a un determinado precio respecto al que yo lo vendía. Y eran millones de pesetas lo que se perdía en Trebujena. ¿Echas de menos la viña, Pepe? No la he hecho y te voy a decir por qué. Porque yo tenía la viña con el 11% dependiente en Burujena, precisamente, entre Burujena y el pago ya de Trebujena. Y me dio un infarto al corazón y ya tuve que no solamente no ir por allí de manera tan asidua, sino que yo hacía algunas que otras labores y ya no podía hacerlo, y cuando tenía que hacer poda me tenía que traer a la gente para coger los fines de semana porque estaban trabajando en las viñas de fuera. Sí, que era difícil encontrar ya... y ni siquiera para la vendimia. Recuerdo que una vendimia la tuve que hacer con senegaleses que no habían cogido ni una tijera para cortar, ni habían hecho vendimia en su puñetera vida. Y otras veces con gente expresidiarios del puerto de Santa María, que no es que
pero bueno, es una mala recomendación, ¿no? Claro. Porque algo habrían hecho, ¿no? Como se suele decir. Pero vamos, que se portaron bien, no tengo quejas, pero a lo mejor te encontraba que peleaban entre sí, y que se vaya, o que cogían, después le picaba una avispa y tenías tú un problema. Claro. Pepe, ¿tú crees que la vitivinicultura del futuro... Además, fíjate, una cosa que detalla... Mi familia, mi mujer y mi hija me llegó a decir que yo había cambiado su familia por la viña, que su familia era la viña. Mi niña, mi viña, que yo decía, mi niña, mi viña. Y yo dije, a tomar por saco la viña. Claro. Pero bueno, también la has disfrutado. Lo disfruto una enormidad, Disfrutado. 10 años. Y además yo me acuerdo con tu manzanilla, esa revolución de la botella transparente. Exactamente. ¿Verdad? Porque además una botella, además la manzanilla en el siglo XIX se embotellaba en muchas ocasiones en botella transparente. Sí. O sea, recuperaste en cierta manera una tradición Civílico. en el cristal antiguo también para los vinos de manzanilla. Pues sí, de alguna manera sí. Oye, ¿crees que la vitivinicultura del futuro será muy diferente a la que conocemos actualmente? Si fuera por mis deseos, yo te digo que o es ecológica o no es. ¿O no es? Es que ecológica es adaptarse a la realidad. Y el cambio climático te lo va a imponer. O tienes que hacer como yo, coger, dejar la viña y fuera. Los que mandan en todo esto, Consejo Regulador, al final, ¿qué opinión, cómo crees tú que van a...? Son proclives, pero no son favorecedores sin extremis. Ya. O si no, pondrían unas diferencias de precios más sustantivas, por ejemplo, y las propias cooperativas dirían, prioritariamente entrega aquí el que tenga la viña en... ¿Por qué? Porque yo, si tengo la viña en ecológico, entrega primero y coge ese mosto ecológico y lo aprovecha. Ahora no, ahora lo mete con la otra uva y ya se pierde la categoría del mosto. Claro, claro. Por un ejemplo ridículo. Sí, no, podríamos hablar de esto muchísimo. Oye, en estos últimos segundos de programa, Pepe, cuéntanos un poquito qué tienes entre manos. Sabemos que el quinto cuadernillo, sabemos que el libro de Trebujena, de Mosto, ¿esos son los dos proyectos que tiene? ¿O tiene más cositas entre manos? El Mujeter de Chipiona, por ejemplo, el vino de Jerez y el Aloque, que te he mencionado antes, todo eso como divulgadora, digamos. Y después yo creo que no voy a hacer más nada primero porque creo que no voy a estar en condiciones intelectuales de trabajarlo. Si tuviera una persona que fuera colaborador mío a esos efectos, seguiría trabajándolo. Pero no, porque ahora muchas veces, yo tengo ya 78 años y digamos tengo la impronta de la memoria un poquito no tan fresca como antes o como debiera, ¿me entiendes? Y eso es importante. Claro. Es importante para tener lucidez y hacer las cosas como Dios manda. Claro. Pepe. Así que yo te digo, si tengo algún colaborador y eso, seguiré trabajando. Si no, cuando termine la panoplia esta que te he citado, lo voy a dejar ya. Yo hago gimnasia martes y jueves, por aquello que dicen que es bueno, que tal y cual, pero la edad pasa y como tenemos también las personas como las máquinas de escribir y las lavadoras, la obsolescencia programada. Cuando llega a cierto momento, la degeneración, no la infecciosa, sino la genética y de tu cuerpo, empieza a funcionar. Claro. Bueno, Pepe, pues nada, por mi parte ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí, conmigo aquí, sobre todo por tu sapiencia, por tus años de investigación, por lo que te queda por hacer, que estoy seguro que será muchísimas cosas, aunque tú nos has dicho eso, yo sé que va a haber... Voy a seguir hasta donde pueda. Seguirá hasta donde puedas y mucho más seguro, y con lo cual, por mi parte, desearte toda la suerte para los nuevos libros, amigos. Pues gracias a vosotros y a que hagáis un programa, digamos, tan importante para Sanlúcar y su comarca, y os dejo estas primicias, te dejo esto sí para que la fotocopie me lo devuelva, te dejo esta también sobre la prohibición de entrada de vino. Perfecto. Que te he citado, y nada más, Muy bien, a tu disposición. muchas gracias, Pepe. Encantado. Igualmente.
Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la próxima semana con nuevos invitados, nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.